En el instante que tenemos mucha ira, nuestro pensamiento se nubla, actuamos de manera impulsiva y los sentidos se bloquean. Los psiquiatras dirían que el individuo víctima de este tipo de estallido ha sufrido un secuestro de la amígdala cerebral y no puede pensar con un razonamiento apropiado. Cuando la amígdala percibe una amenaza, puede llevar a esa persona a reaccionar de manera irracional y destructiva. Pero todos podemos desbordarnos en el límite de la furia. ¿Por qué estas personas derivaron el cúmulo de odio e ira que tenían en sus vidas sobre los demás e incluso sobre ellos mismos? En la vida de estos atacantes furiosos hubo dos momentos, uno antes del ataque y otro después, en el que su vida cambió o simplemente dejó de existir. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy tenemos un conteo de 4 casos de asesinos itinerantes o excursionistas. Algunos de estos sujetos no han sido considerados asesinos como tal, porque la única víctima dentro de lo que cometieron son ellos mismos. Es interesante conocer cómo trabaja la mente de estos sujetos, así que les invito a conocer los detalles que tenemos el día de hoy. Iniciamos este conteo con una mujer, Olga. Era el 10 de julio de 1973, una tarde tranquila en Praga, y Olga Ebnerova, una mujer checoslovaca de 22 años, realizaría uno de los asesinatos en masa más atroces y poco conocidos de Europa. Durante la mañana, Olga conducía un camión por las calles de Praga, y un grupo de ancianos esperaba el transporte en una de las paradas del tranvía. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando una camioneta pick-up venía velozmente por la avenida e inesperadamente subió a la vereda. Tan veloz y abrupto fue este acto que ningún transeúnte pudo reaccionar. Se estrelló contra una acera llena de gente. Luego el vehículo niveló sus ruedas y condujo por la acera, bordeando la pared de una casa. Golpeaba, adelantaba y aplastaba a cualquiera que no se apartara del camino, y luego se detuvo en la esquina de la calle Beverkova. Los gritos no se hicieron esperar y los cadáveres empezaban a caer sobre el pavimento. Cuando todos trataban de ver quién había sido la persona que realizó este ataque, se sorprendieron al ver el rostro de una mujer aparentemente inocente. Se trataba de Olga. Ella desciende de este vehículo e inmediatamente la policía la aborda para hacerle una serie de preguntas. Ellos pensaban que tal vez se había quedado dormida al volante o tal vez le fallaron los frenos. Al hacerle estas interrogaciones, ella se quedó en silencio, pero después de unos minutos respondió que no se había quedado dormida ni tampoco le falló nada del vehículo. Ella había conducido deliberadamente sobre la acera para poder atacar a los transeúntes. También en ese momento ella pronunció otras palabras, aseguraba decir que esta fue su venganza por la manera en que la sociedad la había tratado. Al escuchar estas palabras, todos los ánimos en ese momento se caldearon y querían linchar a Olga, pero la policía la pudo rescatar y llevarla hacia la estación. El resultado final fue fatal. 8 personas habían muerto y había un sinnúmero de personas heridas. Una vez interrogada, esta misteriosa mujer empezó a relatar cómo había buscado atacar una zona que tenga la mayor cantidad posible de afluencia. Ella quería causar el mayor daño posible a la mayor parte de víctimas que pudiese encontrar en su camino. Es por eso que había esperado a que esa calle en específico esté llena de gente. Nunca mostró arrepentimiento alguno. También se pudo descubrir que Olga había enviado 2 cartas a periódicos locales advirtiendo de lo que iba a hacer, pero que por la lentitud del sistema postal las cartas llegaron 2 días después del ataque. ¿Pero qué había sucedido con Olga para que ella cayera en este espiral hacia la locura? Ella tenía fuertes palabras de odio y venganza contra todos los que la rodeaban,
pero principalmente contra su familia. Ella también, mediante su propio testimonio, supo decir cómo fue ignorada la mayor parte de su infancia por sus padres. También contó cómo intentó quitarse la vida tomando una sobredosis de medicamentos. Cuando esto sucedió, ella fue tratada con un tratamiento psiquiátrico, en el cual se le había diagnosticado esquizofrenia. Todos estos hechos no hicieron más que empobrecer sus ya precarias relaciones sociales. Aunque presentaba un buen rendimiento escolar, nunca pudo conectar socialmente con nadie. Mientras estuvo internada en el hospital psiquiátrico, Olga mantuvo relaciones con varias mujeres, aunque después se supo que también tenía relaciones con hombres y una fuerte adicción a la nicotina. Una vez que cumplió la mayoría de edad, se fue de su casa. Ella fue despedida de todos sus trabajos por bajo desempeño, hasta que pudo sacar su licencia de conducir y empezó a trabajar conduciendo camiones, gracias a lo cual pudo cumplir su cometido. El día de los hechos había alquilado un camión para conducirlo al lugar del ataque. Pero muy al contrario del primer diagnóstico que se le había dado a Olga durante su adolescencia, los psicólogos ahora pensaban diferente. Ellos determinaron que Olga estaba mentalmente sana y competente para afrontar un juicio. También ellos dijeron que todos los actos que ella había cometido fueron predeterminados. Ella había planificado estos hechos y también ella trató de infligir el mayor daño posible, por lo cual ella fue condenada a pena de muerte. El día 12 de abril de 1975, ella fue ejecutada en la horca y fue la última mujer en Checoslovaquia sentenciada a pena de muerte. Aunque Olga había dicho que no temía a la muerte antes de su ejecución, indica un informe que ella lloró, suplicó, se desmayó y vomitó. En esa época no había tratamientos adecuados para enfermedades mentales, simplemente eran vistos y tratados como personas raras. La ira de Olga por los maltratos físicos de parte de sus padres, más una posible enfermedad mental, fueron la receta perfecta para este desastre. La siguiente historia tiene como protagonista a Marvin Gemeyer. El día 4 de junio de 2004, Marvin subió a un bulldozer de su propiedad blindado de acero. Lo condujo por la ciudad por 2 horas con 17 minutos. Bajo un estallido de ira, arrasó con su bulldozer casas, negocios, propiedades, decenas de vehículos e inclusive la casa del exalcalde. El bulldozer era imparable. El ayuntamiento, el cuartel de policía y la planta cementera fueron los más afectados. Todas las armas y pequeños explosivos que se detonaron sobre este vehículo fueron inservibles. Edificio tras edificio arrasó con lo que se encontraba a su paso. ¿Pero qué había sucedido para que Marvin haya llegado hasta el punto de cometer este terrible acto? Las cosas habían sucedido un tiempo antes, cuando Marvin adquirió 2 acres de terreno en Granby, Colorado. Estos terrenos le servían para construir un taller de reparación de silenciadores de vehículos. Pero estos terrenos no contaban con un sistema adecuado de alcantarillado, por lo cual él vertía las aguas que salían de su negocio de manera inapropiada. Esto hizo que él empezara una disputa con el ayuntamiento, pues había sido multado ya en varias ocasiones por violar la ordenanza de salud que tenía la ciudad. Tal vez cualquier persona en su lugar hubiera optado por el camino de la lógica y la razón, cumpliendo con la ordenanza establecida para todos, pero Marvin no lo haría de esa manera. Y esto fue lo que provocó un plan perfectamente elaborado por más de un año que llevaría hasta esta ola de destrucción. Harto de las constantes peleas con el ayuntamiento, Marvin había empezado a trabajar hacía varios meses en una excavadora Komatsu que tenía, modificándola secretamente. Le había agregado varias capas de concreto y acero para volverla blindada, es decir, convirtiéndola en una armadura. Esto la hacía totalmente resistente a disparos de armas de fuego y explosivos. Él le había puesto un nombre a este vehículo, lo llamó Tanque MK. Pero la prensa luego lo calificaría como Killdozer, por la película del año 1974.
Por dentro había equipado a su bulldozer con varias cámaras de video conectadas a 2 monitores instalados en el tablero del vehículo, en los cuales podía ver sus movimientos. Por fuera las había cubierto con Lexan transparente a prueba de balas. Además estaba equipado con varias armas como rifles de francotirador, una ametralladora y un rifle de caza. Había instalado en la cabina varios ventiladores y aire acondicionado para que Gemeyer pueda conducir por horas e inclusive días. Marvin sabía que una vez que ingresó en la cabina no volvería a salir. Pero el problema de las aguas residuales era solo uno de los que Marvin tenía. El otro era respecto a la zonificación que se había realizado en el área de sus terrenos. Una empresa cementera le había ofrecido comprarle sus tierras por un valor de $250,000. En primer momento él estuvo de acuerdo, pero luego subió el precio a $375,000 y luego a $1,000,000, por lo que no llegó a ningún acuerdo con la empresa cementera. En 2001 el ayuntamiento recalificó el área de los terrenos, asignándole los adyacentes a esta empresa cementera. Esto hacía que la propiedad de Gemeyer quede aislada. El área que usaba para acceder a su taller quedó bloqueada y también la línea de desagüe. Ahí empezaron sus peticiones oficiales ante el ayuntamiento para impedir la construcción de esta empresa cementera, pero sus peticiones siempre le fueron negadas. No obstante de estos hechos que Marvin ya consideraba un atropello, él fue multado con $2,500 por no contar con el desagüe que el mismo ayuntamiento le había impedido construir. Todos estos sucesos se habían ido acumulando en la mente de Marvin. Debido a todos estos impedimentos para poder acceder hacia su negocio, él empezó a perder muchísimo dinero y finalmente quedó en bancarrota. Durante el último año no había trabajado y solamente se había dedicado a modificar la excavadora. Y este sería el acto final de venganza que Marvin tendría contra todos los que él consideró le habían hecho daño. Él había destruido vehículos, árboles, todo lo que encontraba a su paso y gran parte de varios negocios y edificaciones. La policía había pedido refuerzos e inclusive pidió la participación del ejército. Pero después de más de una hora de frenesí, el radiador del bulldozer empezó a humear. Varios helicópteros se habían unido a la persecución, transmitiendo en vivo el desastroso ataque de Gemeyer. Justamente cuando Marvin arremetía contra una ferretería, la banda de rodamiento se quedó atrapada en el suelo. Esto imposibilitó cualquier movimiento del vehículo. La policía aprovechó esto para subir al bulldozer. Pero antes de que lo atraparan, Gemeyer huiría una vez más. Este se quitó la vida con un arma calibre 50. Al igual que Olga, Marvin también había dejado escritos justificando el porqué de su ataque. Estos escritos fueron encontrados en su cobertizo, además de 3 cintas de audio, en las cuales explicaba el porqué. En las cintas se podía escuchar: era el plan de Dios que yo no estuviera casado ni tuviera familia, para poder estar en condiciones de llevar a cabo este ataque. Es mi deber. Dios me ha pedido que haga esto. Es una cruz que voy a cargar y la estoy cargando en el nombre de Dios. La gran mayoría de personas que conocieron a Marvin lo describieron como una persona muy educada, alegre y que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por las personas que lo necesitaran. Mientras tanto, otras personas lo describieron como un hombre al cual le encantaba discutir y pelear, e inclusive varios refirieron que tuvieron altercados por tratos laborales con él. Marvin nunca fue diagnosticado por ningún psicólogo o psiquiatra, no fue evaluado por ningún profesional de la salud, pero más bien se podría decir que su perfil encajaría con una persona con trastorno de personalidad paranoide. Marvin pensaba que la gente se burlaba de él. Además, guardaba rencor persistentemente. Un rasgo más preocupante es de neuroticismo, al presentar delirios respecto a que Dios le había ordenado realizar el ataque. La ira en estallido es fugaz, puede durar minutos e inclusive horas, pero Marvin mantuvo su odio por meses, lo cual hace pensar que más bien se trataba de las creencias arraigadas que él tenía. Algunos también aseguran que Marvin no tenía la intención de causar muertes,
solo daños materiales. Sin embargo, durante la embestida disparó a 4 personas y en los edificios que atacó también había personas. El saldo final fue la destrucción de 13 edificios por un valor de $7 millones. La única vida que se perdió fue la de Marvin, el cual algunos consideraron un héroe por pelear contra los abusos del sector público ante un ciudadano. El bulldozer fue destruido para evitar su comercialización en piezas. El siguiente caso nos cuenta la historia que se desarrolla el 3 de agosto de 1986 en Oklahoma. La ira y sed de venganza de un cartero desataría una ola criminal. Patrick Henry Sherrill, conocido como Pat, trabajaba en la oficina postal como cartero a tiempo parcial por 16 meses. Esa mañana Sherrill se presentó a trabajar de manera normal, con su uniforme azul y su bolsa de correo colgada del hombro. Pero este sujeto no llevaba cartas en su bolso. Había guardado 3 pistolas y varias cajas de municiones. Ingresó a su trabajo y sin decir una sola palabra, mató a tiros a Richard Iser, uno de sus supervisores. Siguió avanzando e hizo lo mismo con Michael Rogney, disparándole a quemarropa. Para esa instancia ya el resto de los empleados habían escuchado las detonaciones. Más de 100 personas que trabajaban en esta oficina postal empezaron a correr aterrados. Patrick los pudo ver saliendo por una puerta lateral hacia el estacionamiento y empezó a seguirlos y disparar. Hirió a otro compañero mortalmente en la salida del estacionamiento. Regresó y seguía a todos por los pasillos de las oficinas. Además, echaba seguro a las puertas para que no pudieran escapar. Varios compañeros se habían escondido debajo de las mesas y de los cubículos. Encontró a 8, a los cuales disparó. Algunos de los sobrevivientes de esta terrible masacre fueron quienes se pudieron esconder en el armario de escobas y también en la bóveda de sellos. Después de 45 minutos de tratar de contactar a Patrick mediante un megáfono y a través del teléfono, un equipo de SWAT entró al ver que no había respuesta alguna. Cuando ellos ingresaron, pudieron encontrar el cuerpo de Patrick tendido en el medio de 14 personas muertas y múltiples heridos. Él se había dado un disparo en la sien. Aquí, nuevamente, estos hechos nos llevan a preguntarnos qué había motivado a Patrick a cometer este terrible acto criminal. Se rumoreaba que su motivación principal era la venganza. Un día antes de los hechos, Patrick había sido reprendido por el supervisor Bill Bland en la presencia de otro supervisor, Richard Iser. Bland había amenazado con despedirlo por su bajo desempeño laboral, pero justamente el día del tiroteo, Bland se quedó dormido y llegó una hora más tarde al trabajo, cuando todo ya había terminado, por lo que su primera víctima no pudo ser él, sino el supervisor Iser. Al igual que Marvin G. Meyer, Patrick tampoco estaba casado ni tenía hijos. Era un ex marín francotirador que había servido un tiempo en Vietnam y siempre contaba este tipo de anécdotas que a él le llenaban de orgullo. Como podemos ver en este tipo de atacantes que suelen ejercer este tipo de puestos o que sirvieron de algún modo en este tipo de puestos, ya sea policías, bomberos, marines, guardias de seguridad o cualquiera de estas profesiones que les permitan ejercer poder o control sobre otros. También los vecinos lo describían como un hombre pequeño y tímido, que siempre se refería con palabras como por favor y gracias. Pero también en el barrio lo conocían como el Loco Pat, que siempre pensaba que las burlas de los niños estaban dirigidas hacia él. Cuando la policía allanó la vivienda después de este ataque, encontraron un sinnúmero de uniformes militares, así como siluetas humanas sin extremidades y múltiples dianas colocadas alrededor de la casa en paredes y cajas. Pero ¿había sido en realidad Patrick un mal empleado con un pésimo desempeño laboral? En este punto las opiniones varían de parte de sus compañeros. Algunos aseguraron que él había sido admitido dentro de la oficina postal con un alto puntaje. Otros decían que trabajaba duro todos los días e inclusive era considerado uno de los mejores empleados.
pero él sentía que sus jefes nunca estaban satisfechos con la labor que él desempeñaba. Ese día, después de la discusión con sus supervisores, se supo que él llamó a la central de la oficina postal para pedir un traslado hacia mantenimiento, pero esta petición también le había sido negada. De igual manera, tampoco se pudo hacer nunca una evaluación psiquiátrica a Patrick, pero especialistas atribuyeron su comportamiento al trastorno de estrés postraumático ficticio. En 1986 se habían publicado muchos artículos negativos en los Estados Unidos sobre los problemas de los veteranos de la guerra de Vietnam. Habían perdido la guerra y se estaban convirtiendo rápidamente en los chivos expiatorios de una sociedad que sufría una decadencia moral. Cuando se hizo el recuento de cadáveres, se convirtió en el tercer asesinato en masa más grande cometido por un pistolero solitario en la historia de los Estados Unidos. Había rumores también de explotación laboral en el servicio postal, y esto quedó evidenciado al día siguiente de la masacre. No se podía permitir que nada interrumpiera el flujo de correo, así que se secó la sangre del suelo de un perturbable color marrón, y la oficina de correos de Edmond estaba abierta como de costumbre. La siguiente historia involucra a otro veterano de guerra de los Estados Unidos, Shawn Nelson. Él protagonizaría una de las persecuciones más televisadas en la historia de los Estados Unidos. El 17 de mayo de 1995, alrededor de las 6:30 p.m., Nelson condujo su camioneta hasta la armería de la Guardia Nacional del Ejército de California. Los trabajadores de la armería aún se encontraban trabajando y la puerta donde se guardaban los tanques estaba abierta y sin resguardo. Nelson aprovechó el descuido para robar un tanque. En los dos primeros que ingresó no arrancaron, pero el tercero sí, un modelo M60 A3 Patton de 57 toneladas. Nelson huyó por las calles de Claremont, provocando un gran desastre. En ese momento inició una persecución televisada que duró 23 minutos. 23 minutos en los cuales se veía la destrucción que Nelson hizo en la ciudad. El tanque tenía una velocidad de 48 kilómetros por hora, lo que hacía que la persecución fuera lenta, pero fue muy destructiva por el peso y fuerza del tanque. Con sus 57 toneladas arrasó señales de tránsito, postes de luz, semáforos, hidrantes, aplastó más de 40 vehículos. El daño en los postes de alumbrado dejó sin luz a gran parte de esta ciudad. Algunos vehículos estaban con ocupantes momentos antes de ser destruidos. Debido a la velocidad del tanque, pudieron salvar sus vidas. Cuando Nelson llegó a la I-805, trató de derribar un puente peatonal para obstruir la persecución policial, pero al ver que no lo lograba, desistió y siguió avanzando. Trató de cambiar de carril y de dirección, lo cual hizo que el tanque quede atascado y detenga este frenesí mortal. Todos querían saber qué mente destruida se encontraba en la cabina del tanque. Cuando los policías pudieron subir hasta la cabina para destaparla y sacar al conductor, el oficial Paul Paxton abrió la escotilla con un cortador de pernos. Le ordenó a Nelson que se rinda. Él se quedó en silencio e intentó hacer girar el tanque, según el relato policial, por lo que otro oficial le disparó en el cuello. Años antes, después de una baja honorable del ejército de los Estados Unidos, Nelson se había dedicado a trabajar como plomero, pero durante estos años hubo una serie de acontecimientos que fueron poniendo su salud mental en decaimiento. En 1988 murió su padre. En el año 92 muere su madre. En el año 90 su esposa había solicitado el divorcio y en el mismo año es hospitalizado por lesiones en el cuello y espalda por un accidente que había tenido en una moto. Este último hecho hizo que Nelson demande al Sharp Memorial Hospital por negligencia, asalto y agresión, porque le habían obligado a tomar un tratamiento. Esta demanda había sido desestimada y el hospital lo contrademandó. Un punto importante que hay que considerar es que el hermano de Nelson contó
que tiempo antes él ya se había vuelto adicto a la metanfetamina. También había empezado a tener comportamientos inusuales, como cavar un hoyo en el patio de su casa de más de 5 metros de profundidad en la búsqueda de oro. Él también dijo que los dolores de espalda que él tenía eran un punto importante en la vida de Nelson, pero esto sumado a que robaron su equipo de plomería, que hizo que su negocio se derrumbara, provocó esta serie de ataques de ira que Nelson tenía. Sin negocio, Nelson quedó en la bancarrota y sin dinero. Esto hizo que en primera instancia le cortaran los servicios básicos y posteriormente que ejecutaran su casa, pues ya no tenía dinero para seguirla pagando. Ahí fue cuando algunos de sus amigos empezaron a oír que él quería quitarse la vida. En este accidente mortal ningún transeúnte resultó herido. No se sabe si fue porque las armas del tanque no estaban cargadas o realmente Nelson no tenía planificado herir a personas. Si bien es cierto, los medios llamaron a Nelson como loco, conductor trastornado, forajido enfurecido, maníaco, lunático, solamente alguien que se encuentra en la totalidad de sus mismas circunstancias podría saber si actuaría así o no. Varios psiquiatras atribuyeron el actuar de Nelson al exceso de consumo de drogas. Nelson murió después de llegar al hospital. La trágica historia de Nelson inspiró la canción The Right to Go Insane de la banda Megadeth. Drogas o locura. Lo cierto es que Nelson se transformó rápidamente en un símbolo de la clase media asediada. Una advertencia sobre lo que sucede cuando los exmilitares traen la guerra a su propia casa. Todos estos atacantes estaban motivados por sentimientos de venganza, rechazo o agravio. Todos terminaron con su vida por causa de estos ataques derivados por su explosión de violencia. Este tipo de perpetradores desean ser escuchados por figuras de autoridad y sus intenciones suelen ser anunciadas con anterioridad. Sus ataques llevan tras de sí el objetivo de enviar un mensaje. Estos criminales son altamente peligrosos por lo impredecible de sus acciones y por la facilidad en que cualquier persona, sin antecedentes, problemas mentales o pasados conflictivos, puedan caer en el espiral de la ira.